Así que esta canción, no sé si se entendió muy bien lo del principio que estaba en inglés. Los subtítulos estaban ahí abajo, pero igual un poco pequeños para leer. Bueno, era el autor del himno, viene hablando esencialmente de cómo cogió esto era una canción que ya existía, lo escribió la letra a otra persona, y él lo adaptó, le puso música para intentar comunicar un poco más la emoción es la historia del hijo pródigo. Bien, el hijo pródigo, o sea, conocéis en la Biblia la parábola, ¿no? De un hijo, su padre le ama, bien, pero el hijo quiere vivir su vida, quiere hacer su propia cosa, ¿no? Así que se marcha de casa, pasa un tiempo viviendo en el mundo, perdiéndose en pecado y en todo lo que le parecía, todo lo que le atraía del mundo, pues viviendo en ello, y acaba absolutamente hecho polvo esta persona, ¿no? Lejos de los que le aman, se ha rodeado de amigos que nada más estaban con él por su herencia, no le amaban de verdad, y se queda absolutamente sin nada, hecho polvo, triste y diciendo lo único, o sea, su único deseo fue pues volver a casa, ¿no? Y termina la historia, él volviendo a casa, el padre le está esperando y así termina la historia. Evidentemente es una parábola, no es una historia real, pero el mensaje de esta parábola es un mensaje muy poderoso. La canción realmente encadena o va muy bien con el tema de la predicación de hoy. Hoy vamos a hablar del libro de Éxodo, de la presencia de Dios. La Biblia entera realmente es una historia casi como la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pues es en general la humanidad. Cuando Dios creó al mundo, no creó muchas cosas y añadidas a esas cosas creó el hombre, ¿no? El hombre y la mujer. No fueron simplemente una última parte de una creación de Dios, ¿no? Sino que Dios hizo toda la creación y el centro, por decirlo así, la parte más importante de toda la creación eran los humanos, los seres humanos, ¿no? Adán y Eva. No somos, como dice la evolución, accidentes, productos de pues, accidentes químicos y todo eso, simplemente pues, una parte más de la naturaleza que de hecho muchos nos dicen pues las cosas serían incluso mejores si no estuviesen los humanos. Dios diseñó todo con el hombre como el centro de este diseño. ¿Y por qué diseñó al hombre? ¿Por qué hizo al hombre? No, hizo al hombre para tener una relación cercana con él. Usamos la palabra mucho, la comunión con Dios, ¿no? Dios creó a Adán y Eva porque quería una relación con estas personas. Y antes de que entrase el pecado al mundo, pues dice la Biblia que Dios caminaba con ellos diariamente en el huerto, ¿no? Hablaban juntos, estaban cerca de Dios, y por eso Dios creó el mundo, por eso Dios creó el huerto, ¿bien? Y les creó a Adán y Eva, porque lo más importante de toda la creación es esta relación cercana con Dios. Ahora, ¿qué pasa? Si conocemos la historia de Adán y Eva, pues sabemos, ¿no?, que se rompió esa relación entre Dios y el hombre con el pecado. Tanto Adán y Eva pecaron y, como el hijo pródigo, ¿no?, escogieron sus propios deseos, lo pusieron como más importante que estar con su padre, que estar con Dios. Y hicieron una brecha entre Dios y el hombre, y desde el Adán y Eva hemos tenido esta brecha tremenda entre los humanos y Dios, el pecado. Y no podemos simplemente culpar a Adán y Eva, porque tú y yo, o sea, porque todos nosotros también pecamos, ¿no? Añadimos al problema. Ahora, la historia de la Biblia es la restauración de la presencia, o sea, la restauración de la humanidad a la presencia de Dios. Dios nunca pecó, ¿no? Dios nunca falló, Dios nunca cambió, el hombre cambió. Y Dios hizo esta historia tan maravillosa del Evangelio para restaurar al hombre a la presencia de Dios. Ahora, es una historia larga, ¿no? La Biblia cuenta una historia dura, difícil, ¿no? Dios no puede tolerar el pecado, y Dios no pudo
por su naturaleza, simplemente decirle a Adán y Eva, pues quedaros conmigo a pesar de lo que habéis hecho, a pesar de vuestro pecado, ¿no? Dios en su santidad, esto es el carácter fundamental de Dios, ¿no? Santo quiere decir apartado, ¿no? Sí, separado, en este caso separado del pecado. Y Dios en su santidad no podía estar con Adán y Eva, por eso les echó fuera del huerto de Edén. Eso era una representación de esa separación con Dios. No es que el huerto de Edén era la casa de Dios, ¿no? Pero representaba esta separación. Y mandó a su Hijo Jesús para restaurar esa relación. A través de Jesús podemos tener perdón y se puede eliminar esa brecha de pecado y podemos una vez más tener comunión con Dios, ¿no? Eso es la historia de la Biblia. Pero es fascinante ver a lo largo de la Biblia cómo Dios va desarrollando la idea del Mesías. Y en Éxodo, que si estáis leyendo conmigo en la Biblia a través de un año y eso... ¿Me puedo sentar a la de mi madre o igual no, más? Sí, claro. Jorge, y al lentito. Como queráis, los versículos están todos aquí, vale, no te preocupes. En Éxodo, bien, si estáis leyendo juntos en este plan de lectura, pues tenemos lo que es la ley, ¿no? Los 10 mandamientos y un montón de mandamientos más, donde Dios les dice a los judíos qué es lo que espera de ellos. Les manda un montón de cosas que pues, no son capaces de cumplir. Y desde el día 1 los judíos pues, pecan y no cumplen, ¿no? Fracasan a la hora de hacer lo que Dios les manda. Pero dentro de la ley hay muchas cosas de ceremonias, ¿no? Muchas cosas pues, de construcción, del tabernáculo y cosas así, donde Dios les está contando a los judíos, les está enseñando visualmente lo que es la santidad. Hoy vamos a ver un pasaje que trata un poco con el tabernáculo. ¿Sabéis lo que era el tabernáculo, no? La tienda que tenían. Los judíos que pasaron 40 años en el desierto, pues todo este tiempo viajaron con una tienda grande y por las descripciones una tienda espectacular, ¿no? Era con capas de pieles preciosas y cosas así. Era una cosa muy, muy única. A lo largo de su travesía por el desierto, pues fueron con este tabernáculo. Dentro del tabernáculo, bien, el tabernáculo representaba la presencia de Dios, representaba el lugar de Dios. Dios no estaba limitado al tabernáculo, desde luego, ¿no? Pero era una imagen para que lo entendieran los judíos. Pues dentro del tabernáculo había el arca, el arca del pacto, que se han hecho, bueno, el arca ha salido en películas y cosas así, ¿no? Se trata como un símbolo raro, una cosa mágica, una caja mágica con poderes y cosas así, ¿no? Que no era nada de eso. El arca de Dios era santo, ¿bien? Otra vez, esa idea de santo significa simplemente separado del pecado. Y el arca del pacto representaba una cosa muy importante, muy específica, ¿bien? Era un símbolo de la muerte y la resurrección. Bueno, la muerte de Jesús, el pago de Jesús por nuestro pecado. Y eso lo introduce Moisés y Dios aquí en Éxodo capítulo 25. ¿Bien? Vamos a leer este pasaje, ir un poco rápidamente para hablar de algunos de los temas grandes y ver cómo relaciona el tabernáculo y el arca del pacto con esta idea de la presencia de Dios. ¿Bien? Y como dije, va bien con la canción que acabamos de escuchar, porque lo que Dios más quiere de nosotros es que volvamos a su presencia. Estamos lejos de Él por nuestro pecado. ¿Bien? Y el que ha sido salvo, el que ha pedido perdón a Dios por sus pecados, ha empezado una relación con Él, está acercándose a Dios, está en camino. La Biblia dice, no vamos a llegar, no estamos en presencia de Dios todavía, estamos llegando, estamos acercándonos. Y Dios está haciendo una obra en nuestro corazón para convertirnos en dignos de estar en su presencia. ¿Bien? Hasta ahora todavía somos pecadores. Pero un día llegaremos y como Adán y Eva tendremos una relación íntima, una relación cercana con Dios. Bueno, vamos al texto. Entonces, Éxodo 25, versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda
de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Bien, lo primero aquí, vamos a hablar de cómo se construyó el tabernáculo, el arca, las cosas, literalmente las cosas más importantes para los judíos, bien, lo que más representaba quién era Dios, su persona y su presencia. ¿Cómo se construyeron? Se empezó con una ofrenda voluntaria. Bien, y esto es muy importante. Dios mandó diezmos, Dios mandó diferentes cosas que tenían que dar por obligación los judíos, que eran como, pues casi como impuestos. Bien. Pero lo más importante aquí, esto fue una ofrenda voluntaria de los judíos. Los judíos que quisieron, dieron de sus pertenencias para que se construyese en el tabernáculo esta idea de la presencia de Dios. ¿Por qué es voluntario así? ¿Por qué Dios quería una ofrenda? Pues desde el mismo principio de la historia, con Adán y Eva, Dios ha querido una relación con la humanidad, con los hombres, una relación voluntaria, no una relación de maestro-esclavo, no una relación de creador y robot, ¿no? Una relación entre Dios y humano, no que estamos al mismo nivel, pero con humanos, seres humanos, que por su voluntad quieren estar con Dios, ¿no? Que escogen, que deciden formar parte de esta relación con Dios. Así Dios lo hizo con Adán y Eva, y así lo ha hecho a lo largo de todo lo que es la historia de la salvación. Dios no le fuerza a nadie el volver a estar en comunión con Él. Dios quiere que venga de nuestro corazón el querer acercarse a Dios, el querer esa relación con Dios. Bien. Le dice a los judíos, los que desean este símbolo de mi presencia, esta lección visual de quién soy yo, que den de su buena voluntad, dice, que diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. No va a ser una obligación, no va a ser algo que todos tienen que participar por igual. Todos van a dar por de lo que tengan ellos. Los judíos acaban de salir de Egipto y dice en la Biblia que Dios les sacó de Egipto y los egipcios esencialmente les pagaron a los judíos para que saliesen. Les dieron riquezas, les dieron de todo. En parte en compensación por la esclavitud que pagaron, pero en parte porque querían que se fueran, ¿no? Y los judíos se llevaron un montón de riquezas, despojos, podríamos llamarlos, de Egipto, aunque eran esclavos. Pues de esos despojos, pues de eso venían estas ofrendas. Oro, bueno, nos dice ahora, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, ¿bien? No dinero, no euros, ¿bien? Sino oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Estos son evidentemente pues cosas preciosas, pieles, cosas que valían mucho en tiempo antes de dinero, donde se intercambiaban cosas y eso, pues estas eran cosas de valor y las cosas que se iban a usar para construir el tabernáculo. Pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. O sea, un montón de cosas muy valiosas que una vez más eran ofrendas voluntarias. Piedras de ónice, piedras preciosas, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esta palabra santuario es el tabernáculo. ¿Bien? Haré un tabernáculo, que es simplemente una tienda como de campaña, no una tienda de comprar, ¿no? Una tienda donde uno vive. Y creo que tengo una foto, o sea, es una imagen aquí creada, ¿no? Pero el tabernáculo no parece aquí no parece tanto una tienda, ¿no? Pero era una tienda, era una morada, ¿bien? Y la idea era, visualmente era como que Dios vive ahí. Ahora, Dios no vivía ahí. Dios es espíritu, Dios no está limitado así a un lugar específico, ¿no? Pero visualmente era Dios diciendo, yo quiero vivir con vosotros. Alrededor del tabernáculo, y así veis cómo están separados en grupitos en las tiendas, pues las 12 tribus, todos los judíos vivían alrededor del tabernáculo. Y era una lección muy sencilla, muy visual, ¿no?
Dios quiere morar entre vosotros. Dios quiere tener una relación cercana con vosotros. ¿Bien? Ahora, un montón de cosas aquí. ¿Qué veis? Hay una valla, ¿no? Hay una valla alrededor del tabernáculo. Una valla así, de pieles blancas. Y esto es más o menos según la descripción de la Biblia, hecho artísticamente como es. Ahora, ¿qué pasa? Dios está morando entre los judíos, pero no es simplemente una tienda entre todos los demás, ¿verdad? Hay una valla y los judíos no podían entrar al tabernáculo, ¿no? Este pasaje, este capítulo en Éxodo no nos cuenta todos los detalles acerca de la construcción del tabernáculo, pero habían diferentes como zonas donde según la santidad o la purificación de la persona podían acercarse más y más y más hacia el centro. Dentro de la valla tenían que santificarse. Para entrar en la tienda, en el tabernáculo mismo, solo lo podían hacer los sacerdotes. Y incluso dentro del tabernáculo habían zonas más y más santos. Bien. Y la idea era, Dios quiere morar con vosotros, pero hay un problema. O sea, si te imaginas como en la ciencia ficción, algo así, ¿no? Donde hay una colonia en otro planeta y hay que tener como una burbuja separando los que viven en pues, lo que sea la zona habitable de lo demás. Hay que tener una separación, una barrera. ¿Por qué? Porque no se pueden combinar el aire o falta de oxígeno, lo que quieras, ¿no? Pero no se puede combinar una cosa con la otra. Hay que mantener una zona limpia, una zona santa. Si vas a un quirófano, hay barreras, ¿no? Barreras como purificadoras. No puedes simplemente entrar al quirófano con tu ropa de la calle y con la suciedad que podrías traer a la zona del quirófano, ¿no? Hay que pasar por zonas de purificación para llegar a un sitio, se supone, estéril. Bien, pues parecido a eso, Dios está diciendo, yo quiero vivir con vosotros, morar entre vosotros. Pero hay un problema muy serio, ¿no? No sois santos, sois pecadores. Y si tú y yo viviésemos en esos tiempos, pues seríamos iguales, estaríamos en una de esas tiendas fuera, sin acceso a Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Bueno, volvemos atrás. Dice, hará un santuario. Bien, la palabra santuario está refiriéndose al tabernáculo, pero esa idea de esto es algo santo, esto es algo separado. No podéis tener acceso sin más a la presencia de Dios. Dice, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y así lo hace. Más adelante da más información. Y hay expertos, o sea, hay gente que sabe muchísimo más en cuanto a las cosas que representan todas las zonas y todas las partes del tabernáculo. Es un estudio extremadamente detallado, todo lo que es la significancia de cada aspecto del tabernáculo. Bien, tenía un montón de diferentes capas de pieles diferentes el tabernáculo y como decía, zonas distintas y cosas dentro del tabernáculo, pero todo va rodeado, o sea, todo relacionado con esta idea de santidad. Esta idea de la presencia de Dios está aquí y para llegar a Dios hay que ser santo. No puedes simplemente venir a Dios sin más. Bien, hay que ser purificado, destoxificado, o sea, eliminar el pecado, ¿vale? Bueno, ese es el santuario. Dice el versículo 10, continuamos. Harán también un arca de madera de acacia. Bien, ahora vamos a hablar del arca del pacto. Esto era el tabernáculo primero. Ahora, dentro del tabernáculo se guardaba el arca del pacto. Bien, también tengo foto aquí, otra vez, imaginada, pero más o menos, pues, cómo se puede imaginar lo que era el arca del pacto. Bien, bueno, dice, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será 2 codos y medios, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Bien, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Todas estas cosas son cosas valiosas. El oro es precioso, ¿no? No únicamente visualmente bonito, sino que es valioso por ser escaso, ¿no? Está hablando de valor. Para los judíos,
Esto pues representa la importancia de Dios, la importancia de lo que es este arca, ¿no? Dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillas a un lado de ella y 2 anillas al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Bien, ya sabéis un poco, conocéis la imagen, ¿no?, de los palos que se usaban para cargar el arca. Después está hablando de esto. Voy a leer toda esta descripción, que como digo, no es exhaustiva, hay otras partes donde se habla más del arca, pero voy a leerlo todo porque es interesante ver lo detallado y lo precioso que es esta idea del arca. Bien, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Dentro del arca guardaron los 10 mandamientos, la ley, ¿no?, la ley en las tablas que Dios le escribió. Y harás un propiciatorio de oro fino. Ahora, esto es lo más importante del arca. ¿Bien? Realmente no era lo que estaba dentro del arca lo que era lo importante. Ahora nos lo va a decir. El propiciatorio, bueno, la palabra propiciación, el propiciatorio viene de eso, ¿no? La palabra propiciación habla de pagar la culpa por el pecado. ¿Bien? Bueno, el propiciatorio era, por decirlo así, la tapa. La tapa para la caja. Así de sencillo. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Otra vez os pongo la foto. ¿Bien? El propiciatorio es la tapa, ¿bien?, lo que hay que quitar para mirar dentro del arca. Los querubines son fascinantes. A ver, ¿dónde estábamos? Los querubines aparecen, estos son, técnicamente no son ángeles. No sabemos tanto de los ángeles, ¿bien? ¿Verdad? Pero son categorizados casi como ángeles. Pero son una clase de ser vivo que aparecen siempre muy cerca de Dios. Si te puedes imaginar casi como guardaespaldas o algo para una persona importante. Ahora no son guardaespaldas, Dios no necesita protección ni nada de eso, ¿no? Pero los querubines son siempre los que acompañan más cercamente a Dios. ¿Bien? Cuando Dios echó fuera a Adán y Eva del huerto, los que puso en la puerta del huerto con espadas, dice que para no entrasen al huerto, eran querubines. ¿Bien? Y la idea ahí visualmente era, no podéis entrar a la zona de Dios. ¿Bien? Los querubines aparecen en 4 o 5 ocasiones en la Biblia, siempre son los más cercanos a Dios, los que están a su lado. ¿Bien? Bueno, en la Biblia siempre comunican esta idea de la presencia de Dios. Si los querubines están así encima del arca, eso es decir que Dios, o se puede imaginar, ¿no?, que Dios está allí. Ahora, esos querubines evidentemente eran estatuas, no eran verdad. Y de la misma forma, Dios no estaba allí limitado a ese lugar. ¿Bien? Esto es representación, eso es algo para que los judíos entendiesen, era como una cosa fácil de entender, ¿no?, representante de la presencia de Dios, como un trono. Y de hecho, el propiciatorio contiene la idea de un asiento. Y es como que esto es el trono donde Dios se sienta. Bueno, dice, harás pues un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo. La idea siendo como uno a cada lado, ¿bien? Y Dios en el centro. Un querubín en el otro extremo de una pieza, con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, ¿bien?, mirando a la tapa de la caja. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Último versículo, dice, y de allí me declararé a ti,
y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Eso se lo está diciendo a Moisés, ¿no? O sea, digo, Esto lo está diciendo Dios a Moisés. a Moisés. Bien. Ahora, como digo, esto va a ser muy Muy extenso. no, lo opuesto. Esto muy superficialmente hablando de lo que es el arca. Bien. Hay mucho detalle aquí y yo no soy tampoco experto en ello. Pero simplemente, pero quiero dar un poco el sentido de lo que está diciendo Dios aquí en este versículo. ¿Cuál es el propósito del arca? Bien, el propósito del arca, y de hecho tenemos historias más adelante donde los judíos usaron el arca casi como un amuleto de suerte, que era blasfemia. O sea, Dios se enfadó un montón cuando se hizo así. O sea, era una señal de cuán bajo habían caído los judíos, ¿bien? Porque esto no era un amuleto de suerte, no era un ídolo, no era para adorar, no tenía valor en sí más que una imagen, ¿bien? Era una cosa que representaba el deseo de Dios de estar cerca del pueblo, ¿bien? Imagínate el arca como un trono, ¿bien? El trono donde Dios se sienta y el pueblo está a su alrededor. Ahora, entre el arca y el pueblo donde viven todos, hay un montón de por decirlo, capas, de barreras, ¿bien? Está dentro del lugar más santo, pero después hay una barrera más para llegar a la tienda del tabernáculo. La barrera de fuera, o sea, hay distancia entre los judíos, las tiendas de los judíos y el tabernáculo. Hay un montón de cosas visuales y para los judíos muy fáciles de entender, diciendo, no podéis acercaros a mí. Ahora, ¿por qué es esto? Porque todos los judíos sabían, ¿no?, que en el huerto de Edén Dios caminaba con Adán y Eva. Bien, por decirlo así, como dos personas caminan en la calle antes del tiempo de distanciamiento social. Dios tenía una relación cercana con Adán y Eva. Y eso fue el diseño de Dios. Dios nos creó para ser así, ¿no? No para tener tantas capas y tantas barreras entre Dios y nosotros. Eso no fue el plan de Dios. ¿Por qué existen todas esas barreras? Por nuestro propio pecado. ¿Bien? Y todo esto, este diseño tan elaborado, está comunicando a los judíos la gravedad, el problema fundamental que tienen para acceder a Dios. El humano fue diseñado para estar con Dios, ¿vale? Fuimos diseñados para ello. Cuando nosotros en nuestra condición, separados de Dios, estamos mal. O sea, no fuimos diseñados para vivir por nuestra cuenta. Fuimos diseñados para tener un compañerismo con Dios. Miras alrededor del mundo y ves que hay problemas, ¿no? Hay un montonazo de problemas en este mundo. Y hay muerte, hay enfermedades, hay crimen y maldad entre las personas, todas estas cosas. Esto es porque no estamos cerca de Dios, no estamos cumpliendo nuestro diseño como humanos. Fuimos diseñados para estar cerca de Dios. Y hay un problema extremadamente grave en el mundo, que es el problema del pecado, ¿bien?, que nos separa de Dios. Y digamos que se hace como un hueco en nosotros, ¿no? Ese distanciamiento. Sí, deja un hueco, como un porque hueco en no nosotros. estamos nosotros bien. Nuestro corazón sabe, bien, que las cosas no están bien. Fuimos diseñados para estar cerca de Dios y no lo estamos, bien. Igual que, pues, separas un cachorro de su madre, una cosa así, y está mal, o sea, necesita a su madre, el cachorro, el niño, lo que sea. Pues nosotros necesitamos a Dios. Cuando nos separamos de Dios, ahí está mal, bien, anda mal la cosa, no es correcto. Bien, el propiciatorio tuvo una función más adelante. Dios le dijo a Moisés, ¿no?, que eso era representante de su ubicación. Dios le iba a hablar desde allí, ¿no? Moisés iba a acercarse y Dios le iba a dar palabras, decirle qué tenía que hacer el pueblo, etcétera, etcétera. Bien. Pero tuvo también una función el arca. Bien.
en el sistema de los sacrificios de los judíos, bien, os dije que había todas estas capas de separación. Bien, para acercarse a la presencia de Dios tenían que sacrificar, tenían que matar animales. Bien, que yo he hablado en otras ocasiones, es una cosa que pues, es bárbara, es terrible, ¿no? No estamos hablando de crueldad hacia estos animales, pero sí muerte, ¿bien? O sea, sí cosas feas y sangrientas y cosas que dolían a los sacerdotes, dolían a todas las personas involucradas. Una de las historias más poderosas para mí de la Biblia es en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecan, ¿y qué hace Dios? Dios mata un cordero en vez de ellos. Mata un cordero para darles ropa. Ese primer encuentro con la muerte, con la sangre, eso tenía que haber sido devastador para Adán y Eva. ¿Bien? Horrible y triste y asqueroso. Y Dios lo hizo porque era la única, o sea, porque era... enseñaba la gravedad del pecado. Enseñaba la gravedad del mal que habían cometido Adán y Eva. Y el mal que cometimos todos nosotros, ¿bien? No es culpa todo de Adán y Eva, todos nosotros cuando rompemos los mandamientos de Dios, cuando nos enfadamos con una persona indebidamente, cuando hablamos mal, cuando mentimos, cuando pecamos contra Dios en cualquier sentido, ¿bien? Ese pecado, pues como con los judíos, necesita ser pagado. Y ahora en el tiempo del Antiguo Testamento se pagaba simbólicamente con sacrificios. Los judíos tenían que sacrificar para acercarse, para entrar a la zona esta dentro de la valla del tabernáculo, tenían que ir por un ritual de purificación. Para entrar al lugar santo también. Y en el lugar, o sea, en el arca, que era esta cosa, me imagino, increíblemente bonita, ¿no? Esto cubierto de oro, artesano, bonito, pues se echaba sangre de los sacrificios en este propiciatorio. O sea, se manchaba el arca con sangre, que tenía que haber sido visualmente asqueroso. O sea, estás cogiendo una cosa tan bonita, la estás manchando de sangre. Y se llamaba el propiciatorio, la tapa esta de la caja, del arca, porque ahí es supuesto, o sea, simbólicamente, ahí es donde se quitaba el pecado. Ahí es donde la sangre de los sacrificios se echaba. ¿Bien? Y ahí es donde, simbólicamente, los pecados eran perdonados o quitados, o lavados, ¿bien? Pagados por otro, pagados por el Cordero. Bien, todo esto es símbolo de lo que hizo el Señor Jesús, evidentemente, ¿no? Los corderos no salvaron nunca a nadie. Jesús, el que murió en la cruz, es el único que puede quitar los pecados. ¿Bien? Cuando Jesús derramó su sangre, y la Biblia habla mucho de la sangre de Jesús, ¿no? Y yo de niño no entendía por qué tiene que ser tan sangriento en la Biblia. Pues la sangre, desde Adán y Eva, es lo que salva. ¿Bien? Jesús, con su sangre, la Biblia dice, lavó nuestros pecados y nos ofreció el perdón de pecados. Ahora, Jesús no murió y salvó a todo el mundo. Igual que los judíos tenían que voluntariamente dar de su dinero para crear este tabernáculo, para crear todo esto, pues Jesús no sana, Jesús no salva a todos, Él salva al que voluntariamente se acerca a Él. Se arrepiente, le pide perdón, empieza una relación con Dios, que no es simplemente una oración y todo resuelto, ¿no? Es emprender una relación con Dios, una vida cambiada, donde vivimos para Dios. Bien, la salvación es poner mi vida completamente en el control de Dios. El propiciatorio, bien, el propósito del arca no era simplemente un lugar donde guardar las tablas de Moisés, ¿no? El propósito del arca era para simbolizar el lavamiento de pecados. Era para que los judíos viesen que el trono de Dios se mancha con sangre para que humanos pecadores puedan acercarse a Dios. Y esa es la historia de la salvación, esa es la historia del Evangelio. A través de la sangre
del Cordero de Dios, del Señor Jesús, nosotros tenemos acceso a Dios. Cuando Jesús murió, se rajó el velo del templo. Bien, en el templo, esto es el tabernáculo, más adelante se construyó el templo que reemplazó el tabernáculo. Bien, el templo tenía también estas capas de lugar santo y lugar santísimo. Pues se rajó el velo, que era la separación entre estos lugares. Y esto lo hizo Dios para decir, en Jesús tenéis acceso a Dios. Tenemos acceso a esa comunión con Dios que se perdió con Adán y Eva. Jesús es la razón por el arca del pacto, el tabernáculo, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento. Está apuntando a los judíos hacia el día que Jesús haría el sacrificio que pagaría por los pecados, que permitiría a los judíos volver a la comunión con Dios. Y como cantamos en la canción, ¿no? Volver a estar con Dios, volver a nuestro hogar. Eso lo podemos tener tú y yo a través de la salvación, a través del arrepentimiento y pedir perdón por nuestros pecados, empezar una relación con Dios. Únicamente el cristiano que ha sido salvo, bien, entrará al cielo y estará en comunión con Dios como lo que Dios nos diseñó para tener. Bien. Únicamente el que es salvo por medio de la sangre de Jesús, igual que la sangre era echada sobre el propiciatorio del arca aquí, pues la sangre de Jesús es lo que limpia nuestros pecados, es lo que tiene el poder de eliminar el pecado de nuestras vidas. Bien, entonces este pasaje, y ahí creo que termina el pasaje que tengo aquí, este pasaje es una imagen clarísima acerca de la presencia de Dios. Dios quiere que estemos en su presencia, pero no podemos con nuestro pecado. Pero a través del Evangelio, a través del sacrificio del Señor Jesús, podemos ser limpiados de nuestro pecado, ser santos. ¿Te imaginas lo que sería no tener ningún pecado? Bien, yo peco todavía, yo peco todos los días. No caigo continuamente. ¿Te imaginas lo que sería estar completamente libre del pecado y estar en presencia de Dios? Yo creo que no lo podemos imaginar todavía. Pero para eso fuimos diseñados. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y espero que cada uno de nosotros pues, tengamos el privilegio un día de estar en comunión cercana con Dios, igual que Adán y Eva antes de su caída. ¿Bien? Y ahí lo vamos a dejar. Una vista muy a ojo de pájaro de lo que es el tabernáculo y el arca del pacto, lo que significaban. Todo representa la presencia de Dios y cómo podemos nosotros acercarnos a Él. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por este pasaje, gracias por tu sacrificio, todo lo que has hecho para que nosotros podamos volver a tener comunión contigo. Pido que nos ayudes, Señor, a hacer lo que es debido, ayúdanos a vivir por ti. Te damos tantas gracias por la salvación y pido que nos ayudes a vivir para tu gloria y traer las noticias de la salvación a todo el mundo. Te damos gracias, te pedimos que nos ayudes en esta semana. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.